Minutos, damos la bienvenida al abogado Vicente Solano, PhD, él es académico, experto en teoría política y derecho constitucional. Abogado Solano, bienvenido. Acabamos de dialogar con un periodista venezolano muy conocido en Ecuador, Anderson Boscan. Él básicamente en esta entrevista, hablando sobre su visión respecto a la Venezuela de hoy, señala que pasó lo que tenía que pasar, no denosta sobre la situación, básicamente está de acuerdo con lo que pasa en Venezuela, como que no había otra salida. En lo más relevante, Venezuela se ha convertido hoy en día, siendo un país con la primera reserva de petróleo mundial, en un satélite de Estados Unidos gobernado desde la Casa Blanca. Quisiéramos conocer su punto de vista y su visión sobre esta situación que va teniendo efectos lentamente en todo el planeta. Muy buenos días, querido Gustavo. Primero desearle un feliz año nuevo a usted, también a Rosana y todos quienes conforman pues Antena 1, esperando que sea un gran año como siempre y que pues sigan siendo un medio de comunicación crítico, sobre todo a todas las expresiones de poder. Así es que espero que les vaya muy bien, así primero empezando con ese saludo de Muchas año nuevo. gracias. Igualmente para usted. Muchas gracias, querido Gustavo. Bien, y lo primero que yo diría, bueno, más allá de los afectos y desafectos, creo que el tema es un poco más complejo, ¿no? Yo no quisiera cifrarme en si es mejor o peor en el sentido de las políticas en torno a la cuestión de lo que pasa en Venezuela. No necesariamente excluyendo el debate que debería ser parte de, pero lo primero yo digo desde el aspecto de la legalidad. O sea, yo sí creo que lo primero que hay que rescatar, y cuando a nosotros nos enseñan en primer ciclo teoría del derecho, en segundo ciclo filosofía del derecho, uno tiene que identificar las diferencias entre que una norma es válida, vigente y eficaz. Y la cuestión justamente va en torno a que hay normas de derecho internacional que operan, que son válidas, que son vigentes, pero que quizás no sean eficaces. Y quizás lo que decía en el último momento el periodista Boscan, y me parecía algo acertado. Lamentablemente el derecho internacional, una parte, yo creo que muy pequeña, lamentablemente no está siendo eficaz. Y quiero decir eso en todo el sentido de la palabra. Lo que ha pasado de la acción militar en Estados Unidos en Venezuela es totalmente reprochable jurídicamente, asimismo como lo que puede pasar efectivamente o lo que puede pasar en China y Taiwán, lo que está pasando probablemente en Rusia y Ucrania, es algo que no está pegado al derecho internacional. Y eso me puede decir cualquier cosa, pero es una cuestión de legalidad, es una cuestión de vigencia del derecho internacional. Entonces, en eso no hay discusión, en el lado legal. Ahora, yo decía también, claro, la discusión también puede ser en torno al tema moral, ¿no? Al tema de qué se hace frente probablemente a las acusaciones y a las posibilidades de que en este caso haya que intervenir militarmente porque efectivamente moralmente hay un sujeto que está acusado de ser narcotraficante y que eso puede pasar en otros países. Yo creo que es una cuestión fundamental. Una de las cuestiones que nos dejó probablemente la Revolución Francesa y que nos dejó el siglo de las luces es justamente tratar de identificar los principios morales y que en ese caso esos principios morales sean, diríamos así, profundamente universalizables. Yo lo que digo es Estados Unidos actuaría en una dictadura como la de Arabia Saudita, entrarían efectivamente a secuestrar al rey de Arabia Saudita sabiendo que hay ejecuciones en este caso, que no hay independencia judicial, que no hay separación de poderes, que en este caso es un régimen además que ha sido acusado de varios crímenes incluso dentro del país, incluso de acusados efectivamente de crímenes gravísimos que lamentablemente no han sido juzgados. Es la pregunta, y no es así. Entonces yo creo que ahí la cuestión entonces desde una perspectiva moral es, yo permitiría que en este caso mi vecino entre a mi hogar efectivamente a hacer lo que quiera y además efectivamente violando normas, como decíamos, de carácter legal, pero además profundamente es una perspectiva de que en este caso nos han llevado a una cuestión de fanatismo, ¿no? Entonces, por un lado, quienes dicen que sí, no había otra opción y que efectivamente bajo esa otra opción entonces no es posible. ¿Qué es lo que va a pasar efectivamente o qué es lo que ha pasado en el caso de Ucrania? ¿Qué es lo que podría pasar en el caso de China? Yo creo que estamos en desacuerdo total moralmente, más allá de que yo creo que efectivamente cada uno tiene su tribu, su familia, su ideología, pero más allá de eso es un tema moral. Yo no creo que efectivamente una sociedad pueda ir hacia el sentido de que se permita en ciertos casos
decir sí estamos de acuerdo con la intervención militar y en otros casos no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en ningún momento con eso. Yo no creo que ni lo de Ucrania ni lo que ha hecho Estados Unidos es correcto en ese sentido, porque hay que ser claros y rechazar ese tipo de intervenciones militares en cualquier momento. Y lo tercero y último, yo diría que bajo el tema de la reflexión que yo decía de la eficacia del derecho, hay que pensar que efectivamente el derecho internacional ha sido herido, pero no es la primera vez. Recordemos que aquí en Ecuador inclusive tuvimos un caso como el que se presentó con el caso del señor Glass, que fue en este caso extraído de la embajada mexicana. El derecho internacional en ciertos casos está siendo ineficaz. No quiero decir que en todos los casos, porque si no, imagínense lo que sería de que entonces ya el derecho internacional haya muerto. Yo no creo que el derecho internacional ha muerto, pero sí está cada vez más siendo sacrificada su eficacia en torno a la ley del más fuerte. Y eso es lo que me preocupa y nos preocupa mucho. Efectivamente, aquí es pensar entonces que como yo soy presidente de una potencia militar, yo puedo hacer lo que quiera en mi patio trasero, porque eso es lo que dijo Trump. Yo estoy diciendo únicamente lo que señala el presidente Trump. Trump dice entonces efectivamente y creyendo, y efectivamente tiene uno de los ejércitos militares probablemente más potentes del mundo, entonces bajo eso yo hago lo que quiera. Yo no creo que podemos desplazar el derecho bajo la ley del más fuerte. Imaginemos que eso pasara en cualquier momento y lo que está pasando en la crisis de los estados constitucionales. Es como yo soy el más fuerte, dejo de lado el derecho. A mí me preocuparía mucho entonces que efectivamente regresemos a épocas quizás arcaicas y épocas del estado de naturaleza hobbesiano. La ley de la selva, la imposición del más fuerte. Y a este sentido más hobbesiano, ¿no? Entonces el más fuerte efectivamente tendría que ser el que lidere el mundo. Yo no creo que debemos llegar a ese punto. A mí sí me preocupa muchísimo porque Estados Unidos, sea lo que sea, usted sabe, hay procesos, por ejemplo, en el derecho internacional que tiene que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo hacía Estados Unidos en otros tiempos. Yo no quiero decir con eso que efectivamente se ha pasado con todos los procedimientos y se ha verificado esos procedimientos, pero lamentablemente sí me preocupa de que hoy en día los Estados Unidos, que tenían, digamos, un pequeño grado de legitimidad aún a nivel internacional en este tipo de intervenciones, ya definitivamente ahora se diga simplemente el tema es de ejecutar básicamente una cuestión que está por fuera del derecho internacional. Entonces yo sí creo que es necesario entonces entender desde esa perspectiva el tema Venezuela. Lo otro, mire, el tema, yo en eso digo, y lamentablemente puede ser que alguna gente crea que es una posición muy digamos, discrecional o muy arbitraria, pero yo sí creo que cada país debe resolver sus problemas internamente. Yo sí creo en eso. Yo sí creo que lamentablemente, usted sabe, querido Gustavo, aquí en Ecuador nosotros hemos tenido gobiernos malos, malísimos, terribles, pero el propio pueblo ecuatoriano ha sabido resolver y ha sabido efectivamente expulsar a sus gobiernos. Yo creo que cada país debe resolver sus líos. Yo no creo que mañana, si viene en este caso un cambio de presidente y viene en este caso un demócrata radical como Sanders, y mañana diga, bueno, en Argentina efectivamente hay un gobierno de derecha, un loco X o Y, vaya y diga voy a intervenir militarmente porque efectivamente puedo y me da la gana. Yo no creo que, más allá de que Milei no sea un buen presidente, yo no creo que se deba intervenir militarmente a Argentina o que se deba intervenir militarmente a El Salvador, porque a mí no me gusta. Yo creo que eso es pésimo para nuestras democracias y obviamente para el Estado constitucional y para el propio derecho internacional. Pero al parecer, Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pero al parecer la comunidad internacional tiene muy poco peso en lo que pueda hacerse, en lo que pueda suceder. Ya hemos visto los casos de Ucrania, vemos el caso de Gaza, vemos ahora el caso de Venezuela. No nos olvidamos tampoco de la incursión en la embajada mexicana del gobierno ecuatoriano. Es decir, la comunidad internacional como que ya no tiene ninguna fuerza, ningún peso, cuando el derecho internacional se creó justamente para evitar que quien ejerce el poder pueda hacer un uso abusivo de este frente a otras naciones y con intereses de cualquier tipo. En efecto, justamente, querida Rosana, y comparto esa preocupación. La cuestión es de que yo creo que el derecho internacional de la posguerra está entrando en crisis. O sea, hay cosas que debemos mejorar o cambiarlas. Lamentablemente, y ahí sí yo digo hay una cuestión que está por fuera quizás de lo jurídico, es que tenemos muy pocas potencias mundiales, básicamente diríamos potencias que han acumulado económica, militar y políticamente, y lo cual hace que sea más difícil que el derecho internacional sea eficaz. Las normas del derecho internacional están, o sea, usted puede intervenir en este caso humanitariamente bajo el tema de la administración y de la supervisión y autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.
pero en el Consejo de la Seguridad de la ONU efectivamente están los 5, diríamos, países que ganaron, diríamos así, la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es, ¿se han autorizado ese tipo de intervenciones, por ejemplo, humanitarias? No, generalmente, y por eso lo ha hecho Estados Unidos a veces con otros países, como el caso Libia, Siria y otros, pero efectivamente de una mal forma, ¿no? Porque al final lo que se está demostrando es que la política, en definitiva, no es un tema de salvaguardar los derechos humanos. Perdónenme, yo sí creo y discrepo en eso, en el sentido de que los derechos humanos, no, el tema es básicamente, y lo ha dicho el propio presidente Trump, aquí estamos viendo el tema del petróleo, ¿no? Entonces uno ve las declaraciones de Trump y dice, o sea, ni siquiera es un tema de derechos humanos. Yo por eso digo algunos sectores, y yo por eso digo, no quisiera entrar en esa discusión, pero sí me preocupa que dejemos de lado el tema fundamental. ¿Por qué efectivamente hay la vulneración del derecho internacional? Y en este caso es por recursos naturales. Entonces, lo preocupante, lo grave, quizás lo más terrible es que en efecto tenemos un presidente de la República, de una de las naciones más poderosas del mundo, que lamentablemente lo que está buscando es tener básicamente un espacio en el cual pueda obtener recursos naturales. No es un tema de derechos humanos, no es un tema de que Maduro vaya a enfrentar la Corte Penal Internacional, ni siquiera creo que está por ideas por ahí. Entonces, sí hay que encasillarnos en la realidad. Ahora, doctor Solano, usted como un experto en teoría política, ¿qué piensa sobre esta crisis existencial de la democracia que se ha dado ya desde hace mucho tiempo, que se ve ahora exacerbada por estos últimos sucesos? La democracia, que la pensamos en general como un método para procesar conflictos que puedan surgir y que surgen diariamente en cualquier sociedad, pero la democracia trae consigo también la encarnación de valores, de ideales, de protección a los intereses de las mayorías. Tenemos que repensarlo. Sí, en efecto, el tema es que yo creo que estamos preocupados algunos a nivel internacional. Este tema nos preocupa muchísimo, más allá de que algunos pueden tener simpatía o tener en este caso antipatía con el régimen de Maduro. Yo creo que eso no está en discusión. Lo que estamos diciendo efectivamente es que la situación que tenemos hoy a nivel mundial es una posible vulneración de los estados constitucionales, que ya los hay internamente, estimado Gustavo. O sea, el caso El Salvador, el caso Egipto, varios casos a nivel internacional han puesto ya en jaque al Estado constitucional. Y obviamente el caso también venezolano, yo creo que está también en esa discusión. Entonces la cuestión es, lamentablemente, la situación en la cual no podemos ponernos de acuerdo en que la principal victoria quizás de estos últimos 2 o 3 siglos ha sido garantizar un Estado de Derecho. Liborio Díaz decía que no todo Estado necesariamente es un Estado de Derecho, y me quedo con eso. Lamentablemente, yo digo, ahora también tenemos de que en los propios Estados Unidos, los cuales tenías ciertas reglas formales, lamentablemente vemos que esas reglas formales y esa quizás moral un poco sinuosa, lamentablemente se ha perdido, estimado Gustavo. Entonces, yo sí creo que ahí la situación es mucho más compleja para el derecho. Ahora yo digo, la situación es civilizadamente, debemos defender una posición en la cual se elimina el derecho para defender al más fuerte. No, yo creo que no es posible. Bueno, pero aquí también tenemos que poner qué es lo que está en el otro lado, doctor Solano. Está el gobierno de Maduro, un gobierno que de ninguna manera ni de lejos representaba un Estado de Derecho. Claramente ha sido una dictadura, y una dictadura sangrienta, además muy cruel por los efectos sobre todo el pueblo venezolano. Querido Gustavo, estoy de acuerdo, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con Arabia Saudita? ¿Por qué no se lo hace eso? Estimado Gustavo, entonces claro, hay una ambivalencia, porque en este caso estamos de acuerdo, y eso es lo que criticaba al final, ¿no? Yo sí creo que lamentablemente y tristemente veo cada día como muchos colegas, amigos, en vez de digamos, reflexionar sobre los temas profundos que implican ese tipo de actuaciones, nos ponemos del lado de quien nos cae mejor y nos ponemos en cambio en contra de quien nos cae peor. Vayamos a ver a Arabia Saudita y las dictaduras, por ejemplo, que se defienden en África, que las defiende Estados Unidos. Pero díganos algo, doctor Solano, ¿usted no aspiraba a que de alguna manera termine esta dictadura de Maduro? Yo creo que en este caso los venezolanos debían haber hecho lo que... Ya lo hicieron en las urnas hace poco. Y en efecto yo creo que ahí hay una situación, ¿no? Hay una discrepancia sobre el tema de los resultados electorales, y eso yo creo que es obviamente un llamamiento a que el pueblo efectivamente pues salga a la calle a defender esos resultados. Pero en este caso, si usted ve inclusive en estos últimos días,
hay posiciones y hay gente, en cambio, en Venezuela que está saliendo a defender el tema de Maduro. Yo creo que ahí, yo sí digo, los venezolanos deben resolver sus líos internos. Yo no creo que en eso, es como que nos digan los venezolanos, bueno, entonces ustedes... Bueno, y eso digo, pero no volvemos al principio de la 20 democracia, años. la predominancia de las mayorías. Ujú. Es decir, pensamientos eso lo diversos hay en todo lado. En efecto, estamos de acuerdo, querido Gustavo. El tema es, eso tiene que resolverlo una potencia extranjera invadiendo militarmente o secuestrando, en este caso, a una persona, o lo deben hacer los venezolanos. Yo me quedo con los venezolanos. Yo no creo que ninguna intervención militar, en este caso, excepto que sea autorizada por el derecho internacional, como decíamos, que lamentablemente tiene sus falencias, pero yo no creo que en ningún momento, porque luego la cuestión es sencilla, querido Gustavo, y eso ya ha pasado. Estados Unidos es una experiencia práctica de esto, pero el día de mañana puede pasar entonces que yo no tenga ninguna simpatía ideológica con ningún gobierno, con X gobierno, y voy y entro entonces y termino sacando a ese gobierno, más allá de que efectivamente, como digo, ese gobierno debería ser básicamente, digamos así, sacado por su propio pueblo. Yo creo que el pueblo ecuatoriano lo ha dado de ejemplo, eso hay que ser claro, estimado Gustavo. Pueblos se cansan y cuando los pueblos luchan, los pueblos terminan sacando a sus gobiernos, que no se merecen efectivamente estar ahí, a pesar de que incluso ese propio pueblo pudo haberlos puesto ahí. Yo lo que digo únicamente es, cada país debería tener la posibilidad de resolver sus problemas. Y claramente yo digo una cuestión, Gustavo, lo que ha dicho Trump, nuevamente, recalco, no es un tema de derechos humanos, es un tema del petróleo. Y eso hay que dejarlo muy claro, estimado Gustavo. Trump no lo está haciendo porque quiere que los derechos humanos rijan en Venezuela, lo hizo por el petróleo y así lo ha dicho él claramente. En todo caso, ¿cómo ve usted el futuro cercano y de medio plazo, para no irnos muy lejos, hablemos de la geopolítica latinoamericana? Querido Gustavo, la situación es compleja porque, digamos, hay una especie de confrontación directa entre los presidentes, sobre todo Petro, con las declaraciones de Trump. Hay respuestas también de ese mismo tipo, en el sentido de que Petro debería ser sacado del gobierno, por poco que vamos por Colombia, vamos por México, porque no gobiernan. Y ahí sí me parece mucho más grave, querido Gustavo. O sea, porque ahí sí estamos viendo el tema de dónde está la médula o el principal problema. Porque en este caso podrán decir lo que sea, pero en Colombia ganó Petro. Podrán decir lo que sea, pero en México ganó Sheinbaum, y con una buena diferencia. Entonces, ¿qué vamos a decir ahí? Ahora entonces también nos dedicamos bueno, ya lo ha hecho Estados Unidos, recordemos Arbenz, recordemos Salvador Allende, recordemos toda la cantidad de gobiernos que han sido derrocados con el apoyo de la CIA. O sea, hay que ser claros en eso. Los Estados Unidos, cuando no estás a favor de sus intereses, viene y arma, digamos así, golpes, revoluciones, entre comillas, que luego terminan lamentablemente mal. O sea, lo del Salvador, lo de Nicaragua, guerras civiles, y obviamente creo que esos procesos no benefician a nadie. Creo que había alguien que por ahí hacía un hilo de Twitter y decía, bueno, después de las invasiones de Irak, de Afganistán, de Libia, ¿qué ha pasado con esos países? ¿Tienen un Estado de Derecho fuerte que respeta los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos constitucionales? No. Las intervenciones militares, querido Gustavo, lamentablemente, históricamente, no han servido para rescatar la democracia, para rescatar el Estado constitucional, no han servido para rescatar los derechos. Han servido única y exclusivamente para que, obviamente, haya un cierto beneficio y, sobre todo, obviamente, del país que más, digamos, ha invadido probablemente a nivel internacional países, que es Estados Unidos. Hay más de 50 países que han sido objeto de bombardeos y además de, obviamente, como les digo, estas técnicas de la CIA que han sido denunciadas, que han sido referenciadas y que lamentablemente son reales, ¿no, querido Gustavo? O sea, yo creo que ahí la preocupación mayor es de que Estados Unidos, como ya lo ha dicho el propio presidente Trump, no lo estoy diciendo yo, es la doctrina, obviamente, regresar a esta doctrina Monroe de América para los americanos, que es muy peligrosa, porque al final de cuentas dice, bueno, entonces nuestro patio trasero nuevamente necesitamos su control, obviamente, por los recursos naturales. Entonces pensemos desde el litio en Bolivia, desde obviamente los recursos minerales en Colombia, incluso algunos decían molestando, bueno, los recursos que tenemos en Ecuador, pero bueno, aquí el presidente Noboa tiene una línea, digamos, muy diferencial, sino, digamos, obediente con el presidente Trump. Pero ¿qué pasa con los países que no están en esa línea? Y yo digo, al final, creo que cada país debe buscar, obviamente, la posibilidad de comerciar, de tener esa libertad de comercio que lo defiende el liberalismo, que lo defiende el capitalismo con cualquier país. Pero no es así, querido Gustavo.
usted ve las incongruencias y las incoherencias, sobre todo del propio presidente Trump. Yo digo, si nosotros criticamos a cualquier dictador, que puede ser desde Arabia Saudita, Venezuela, también tenemos que preocuparnos mucho de la situación de Estados Unidos, donde la situación cada vez más hay un vayamos, abogado Solano, con lo que no sucedió. ¿Hubiese sido diferente su lectura sobre Venezuela, la que acaba de relatarnos, si es que se apresaba a Maduro y se instauraba en forma inmediata en la presidencia a Edmundo González? Yo creo que la cuestión de cómo se podría resolver el tema constitucional está, digamos, un poco claro. Lamentablemente, yo digo, y lamentablemente, la situación es de que si se pone otro presidente, inclusive, en ese sentido, los órganos, digamos así, que legitimaron al presidente Maduro, permiten obviamente una sucesión constitucional según lo que dice la propia constitución venezolana y la cual debería ser... Pero allí tenemos un punto de partida, sí. No... En nuestro modesto criterio, usted es el especialista, no hubo nunca una legitimación de Maduro, gente que lo aceptó, de su propia banda, por supuesto, pero no hubo una legitimación del pueblo venezolano, menos de su sistema. Si es que hay un sistema allí, pues democracia no existía. Bueno, yo creo que ahí es una discusión muy compleja. Yo sí, como digo, es complicado porque internamente, al menos, diríamos así, el Consejo Electoral, que todos podemos tener dudas de qué pasó ese día, legitimó eso, ¿no? Y constitucionalmente, al menos, diríamos ahí, se abriría la sucesión presidencial. Ahora, claro, la solución es de que, para mí, obviamente, se debería respetar lo que dice esa constitución. Lo que implica, obviamente, es ahora una sucesión presidencial. Yo no creo que Maduro vaya a salir en mucho tiempo de la cárcel. Y obviamente el tema sería ir a un proceso eleccionario probablemente en el menor tiempo posible. Un proceso eleccionario que efectivamente tendría que tener sus salvaguardas, que debería tener la presencia internacional, que eso sí me parecería importante, pero no este tipo de relacionamiento en el cual el presidente Trump dice, bueno, si Delcy Rodríguez no hace lo que nosotros queremos, vamos por ella. Imagínense eso, estimado Gustavo, ¿cómo vamos a permitir de que haya ese tipo de amenazas de un presidente a otro? Yo creo que no estamos, como digo, en la ley de la selva, no estamos aquí, pues, en este caso, en esas etapas, como digo, bastante hobbesianas, en las cuales yo te digo lo que tienes que hacer o si no, te vas. Imagínense si viene otro presidente y gana, que sea o no del bando chavista, como usted decía, y dice, no, yo voy a defender los recursos naturales, también tendrá que irse. ¿Qué es lo que va a pasar? Y tomo los dos casos extremos de Latinoamérica con Cuba, ahora pero muy presionada con la falta de recursos. El pueblo cubano ha venido ya en una verdadera agonía, no tienen para comenzar energía eléctrica gran parte del día, escasean los combustibles, posiblemente habrá una escasez total de combustibles en los próximos días, las próximas semanas. ¿Qué va a pasar con esa otra dictadura de izquierda, entre comillas, en Nicaragua? Bien, yo creo que lo primero es que efectivamente habría que ver cómo termina este episodio. Yo no creo que este episodio al final de cuentas se haya resuelto. Muy probablemente lo que se va a discutir ahora es cómo se va a reconformar el sistema venezolano. Habrá que ver, probablemente yo digo, no hay cómo anticiparnos, porque creo que en la historia es muy difícil anticiparse y hacer predicciones, pero habrá yo creo que cierta renegociación, sobre todo del tema petrolero. Creo que si el sistema chavista, el régimen chavista quiere mantenerse en el poder, tendrá que hacer una renegociación con Trump. Si eso lo hacen, yo creo que Trump va a quedarse muy tranquilo y este episodio será un tema de renegociación para el tema petrolero, que es muy probable. Si no se da esa renegociación en términos petroleros, el problema será mucho más complicado porque ahí sí efectivamente creo que los Estados Unidos van a tomar acciones mucho más graves probablemente y que vayan hacia cierto nivel de mayor intervención militar. Pero hay que tener cuidado también porque estas negociaciones entre Venezuela y Estados Unidos no es que son las negociaciones única y exclusivamente entre estos países. Tenemos a China por un lado y a Rusia por otro lado. Entonces hay que ver cómo esto afecta obviamente económicamente también a las dos potencias que han estado más cercanas, diríamos así, a Venezuela. Entonces yo creo que ahí eso permitirá un poco saber qué va a pasar en los próximos meses. Pero si yo creo que en cierto sentido, digamos, pragmático,
el chavismo decide renegociar el tema petrolero, muy poco va a cambiar, yo creo que a la interna del sistema del régimen chavista, porque sacar a Maduro es sacar, diríamos, sí al presidente, pero efectivamente el régimen chavista se mantiene también por todo un sistema organizado, incluso de bases populares, querido Gustavo, la gente salió a las calles a defender a Maduro, miles. Entonces yo creo que hay que ser claros en eso. No es que el régimen ya se ha acabado, el tema es, efectivamente, como decíamos, el tema será muy probablemente la renegociación económica. Luego la cuestión obviamente será de hasta dónde obviamente políticamente esas renegociaciones permitirán de que el régimen chavista se mantenga en los próximos años. Yo creo que eso habrá que verlo. Lo segundo será cuáles son los coletazos hacia Cuba y Nicaragua. Lo del caso de Nicaragua creo que es un tema un poco más complejo. El caso cubano yo creo que bajo el bloqueo que obviamente existe, la situación va a ser mucho más compleja, ¿no? Y obviamente el régimen cubano también yo creo que tiene una situación bastante más compleja también en torno a la situación política, social y económica que está pasando Cuba. No solamente tiene que ver con el tema, querido Gustavo, solamente con este, no solamente tiene que ver con el problema externo, sino con el problema ya de la gestión interna. Porque eso hay que estar claros, ¿no? Entonces yo creo que en Cuba también están naciendo ya una oposición popular también a ciertos sectores que creo que más bien creo que cada momento se han ido ya un poco más, diríamos, acomodando, ¿no? A probablemente este sistema mixto que convive en Cuba, ¿no? Bien, una pregunta final. ¿Cómo va a marcar la situación de Venezuela, su futuro desarrollo, a los procesos democráticos en Latinoamérica? Bien, yo creo que, querido Gustavo, lo primero que yo le veía hace pocos momentos a la señora Corina Machado, que ha sido ilustrada como una defensora del tema de Venezuela, y ha dicho que va a compartir el premio Nobel, porque se ha señalado por poco de que la cuestión por la cual, en este caso, María Corina Machado no ha sido, diríamos así, nombrada como próxima sucesora en el régimen venezolano, es de que no pudo, le quitó, digamos, el premio Nobel al presidente Trump. Ya le ha dicho hoy en las declaraciones, porque eso es real, pasaron las declaraciones en las cuales dice, bueno, vamos a compartir el premio Nobel. Me parece gravísimo. Ya anteriormente ya le dedicó el premio Nobel a Donald Trump. No, ahorita ha dicho que va a compartirle, dice que compartirle porque es un tema de que el pueblo venezolano le da a Trump. Imagínense, no podemos, perdóneme, pero sí es grave que en este caso tengamos este tipo de discusiones, porque uno dice, ¿cómo puede ser que una persona de ese tipo sea probablemente la persona que vaya a estar en la presidencia de Venezuela? Yo creo que sea lo que sea, cada país, como digo, debe resolver sus temas internos. Yo no estoy de acuerdo con esta señora, pero también eso lo verán los venezolanos. Ahora, la cuestión es, ¿qué va a pasar si se impone un régimen marioneta que lo puede hacer Estados Unidos en Venezuela? Pues esperemos efectivamente que ese régimen no va probablemente a defender los derechos humanos, derechos constitucionales, hasta el punto en el cual únicamente se acomode a los principios y a las relaciones económicas de Estados Unidos. Ahora, eso implicará probablemente que en América Latina también las cosas se vayan complicando. Si Trump cumple sus alocuciones, él va a tratar de que en todos los países, así como ya lo hizo en Guatemala, como lo hizo en otros países, intervenir incluso en las elecciones para que ganen personas que efectivamente sean sumisas, obedientes, como lo es creo que el presidente también ecuatoriano, en torno a las políticas internacionales. Esto es grave, como digo, porque al final América Latina tiene que tratar de guardar una mayor autonomía, una mayor autodeterminación y obviamente yo creo que una independencia frente a los poderes externos. Si no, pues más bien vamos a convertirnos en la comunidad estadounidense, ¿no? Ya básicamente, ¿no? Una especie de Commonwealth, ¿no? Pero obviamente con una injerencia directa de Estados Unidos de aquí. Eso me parece grave. Yo creo que eso en ningún país me parece que es rescatable. Cada país debe tener su independencia, debe tener su autonomía, más allá del signo político o de las políticas económicas que tengamos. Lamentablemente eso cada vez parece más, diríamos, una quimera que realmente una probable realidad, querido Gustavo. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, querido Gustavo Lozano. Hasta luego. Pasen bien. Del abogado Vicente Solano, PhD. Es académico universitario, experto en teoría política y en derecho constitucional.